Gracias porque se mantiene con nosotros en la señal de Canal 7, una emisión especial más de alta tensión. Durante esta mañana tendremos tantos temas que comentar y porque la era del fracking, hay quienes consideran que pues ya era inevitable, era algo que ya se veía venir y pareciera que esta apertura hacia el debate, hacia analizar la viabilidad, pues no solamente ha significado tener pues una visión hacia lo técnico, sino ha generado o se percibe como si se hubiese generado alguna especie de ruptura política. Gracias a quienes integran este panel, gracias a Marbeli Costanzo Rangel, gracias Paulina, a Arturo Lara Rocha, a Carlos Artemio Arrola Mayol. Bonito día. Un abrazo a Rubén Guajardo Barrera y nosotros estaríamos entonces checando qué tan viable y sería real que pareciera que las cosas se quieren hacer hasta cierto punto, pero ¿hasta dónde se podría escuchar a los especialistas? Porque parece que eso ha sido parte de lo que hoy ha generado muchos roces e incluso han advertido esta especie de miopía en algunos de los grupos políticos. ¿Quién guste comenzar? Bueno, pues yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum está teniendo un pragmatismo científico. Me parece que la situación geopolítica mundial, países en guerra, el principal estrecho comercial, el estrecho de Hormuz cerrado por Irán y por Estados Unidos en un conflicto internacional, pues nos ha dejado aumentos en los precios de los energéticos de 25 o 30%, ante lo cual tenemos que ejercer nuestra soberanía, la autosuficiencia, la autoproducción. Y para eso tenemos que usar técnicas que no dañen el medio ambiente. Morena siempre se opuso al fracking como se planteó en la reforma energética de Peña Nieto, porque era una técnica que tenía, digamos, reciente creación, reciente tecnificación en Texas, donde ya se hace esto. Entonces estamos comprando gas que se extrae de la manera que no podemos aquí en México, pero solamente cruza unos metros. Entonces es absurdo que no haya ya innovación tecnológica. Es lo que plantea la doctora Claudia Sheinbaum. Usar prácticas más ecológicamente amigables, con un menor impacto ambiental, que sí permitir fracturar una roca, pero sin el mismo impacto ambiental que sería inyectar químicos, inyectar arena. Hay nuevas maneras, por ejemplo, de reciclar el agua, que el principal problema del fracking es la cantidad de agua que gasta y que se gasta contaminada. Se le añaden algunas sustancias que se penetran en el manto acuífero que hay por abajo o bien en la tierra que hay por arriba, y esto genera contaminación. No es lo que se busca, y para eso se dio un plazo de 2 meses a través del cual académicos del IPN, de la UNAM, de diferentes universidades con mucho reconocimiento van a hacer una definición de qué sí se puede, dónde sí se puede, y nada sin la consulta a los pueblos originarios de ese lugar. Pero no denota una especie de ruptura también política en el mismo grupo, en el poder, y ello no porque las cosas siempre se tengan que hacer de forma lineal, pero el pronunciamiento que el antecesor de Claudia Sheinbaum Pardo había dado, pues era que había un daño, que podría haber un daño ambiental. Entonces, ahora que también, ¿qué se vislumbra respecto al grupo que hoy está al frente? Pues sí, por supuesto que hay una ruptura, es evidente, y un día la presidenta nos dice no al fracking y otro día está convocando a un grupo de expertos para ver cómo se hace. La realidad es que hoy por hoy México ya no necesita más contaminantes, ya no necesita más impulso a energías viejas, tendríamos que estar viendo hacia el futuro con nuevas energías, energía eólica, vaya, hay muchísimas más alternativas. Sin embargo, aquí todo es político, todo se convierte en un debate político y también de golpeteos, ¿no? Al final, yo me gustaría saber esto que habla Carlos, donde va a haber un diálogo, donde va a haber un supuesto consenso. Seguramente va a pasar lo mismo que pasó con el sistema judicial. Entonces, creo que ahí está la gravedad del asunto, ¿no? Hay que ver hacia el futuro con nuevas energías que de verdad no contaminen, porque el fracking contamina sí o sí en cualquiera de sus modalidades. O sea, y aquí, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, parte del agua azteca estaría seriamente afectado sus mantos acuíferos, y esto es lo más importante. La gente que vive en esas zonas pues no va a poder ni bañarse, mucho menos tomar agua de la que hay en esa zona. Y es que es un tema que durante mucho tiempo, como hemos mencionado, pues ha tenido una especie de ideología. Entonces ahí es donde nos llama la atención. Confiamos en la convocatoria a un panel de expertos en el tema, o como ya mencionaba Marbeli, pues sería solamente como esta parte de simular
y hacer lo que finalmente cada quien gusta? Mira, yo te diría que sí a tu respuesta y te diría por qué sí es una condición técnica. Yo creo que el tema del fracking hoy no deberíamos de verlo como una condición política, sino como una necesidad que hoy vive el país y seguramente muchas partes en el mundo. Lo que hoy estamos viviendo, que todo el mundo conocemos, esta guerra tremenda que hay en Medio Oriente y que desde luego nos afecta de manera directa a nuestro país y América, hace que seguramente la presidenta con todo este equipo técnico haya tomado la decisión de explorar esta alternativa del fracking. Además, yo te diría que sí a la pregunta nuevamente, porque de haber tomado una decisión a lo mejor política en donde dijera que sí y va el fracking, pues no lo hizo. Convocó a una mesa que además hay académicos de mejor nivel que hay en México, de las mejores instituciones públicas y privadas, y que seguramente harán un estudio serio y profesional que llevará a decir en qué condición podemos hacer el fracking y que no contamine. Porque además, mira, el otro tema es lo que hoy consume México a Estados Unidos y le compramos es hasta el 75% del gas que consumimos en nuestro país. Y en esta condición, pues México no puede continuar. Además, son tiempos diferentes, tiempos de innovación, tiempos en donde una condición que hoy vive nuestro país de desarrollo tecnológico, científico y económico, pues tenemos que hacer este tipo de inversiones y exploraciones. Pero te diré que yo creo que la condición más que política debemos de verla por el lado técnico para el tema del fracking. Pero esto podría ser el momento idóneo, y ello por la situación que atraviesa Pemex, las limitaciones que ha tenido productivamente o en la capacidad productiva, la deuda que se ha registrado también en Pemex. Sabemos que México pues está dependiendo muchísimo de Estados Unidos cuando hablamos del gas, ¿no? Pero es el momento, no hay situaciones todavía internas que arreglar en estos aspectos. Hay mucha inversión en Pemex, y de hecho actualmente Pemex sostiene ese 25-30% que no se importa de Estados Unidos. Entonces Pemex tiene una fortaleza importante, se ha invertido y sobre todo es un ejercicio de conquistar soberanía. Es a través de Pemex conquistar nuestra soberanía energética, de no depender de un país que si nos cierra las fronteras por no querer obedecer sus locuras como las de Donald Trump, pues en 5 minutos o en una semana ya esto estaría muy complicado. A diferencia de eso necesitamos mejorar nuestras reservas y sobre todo extraer para ponerlo al servicio de los mexicanos, O sea, ¿tú que sí es la estás de acuerdo principal con diferencia. contaminar los pueblos que están, por lo menos los de nuestro estado, que están colindantes a estas áreas donde sería todo este proceso? No, yo creo que, número uno, tenemos que encontrar el mecanismo para que los recursos naturales de los mexicanos sirvan y se pongan al servicio de los mexicanos. Antes se extraían y se los llevaban empresas extranjeras a través de inversión privada. Ahora lo hace Pemex, una empresa de los mexicanos, y Pemex paga el impuesto para el bienestar de los mexicanos. Entonces, si hay un lugar donde se puede extraer el gas de una manera no contaminante, porque ahora el fracking existen no nuevas... es, no. Fracking es Yo creo que es fracturar importante, una roca. yo creo que es importante que estudiemos a fondo qué es el fracking y cuál es la repercusión que tiene, Sí. porque al final del día lo que nos vienen a decir son supuestas propuestas y al final del día van a tomar decisiones ellos sin consultarnos, para eso como lo ganamos hacen las siempre. elecciones, para eso ganamos las elecciones. Fíjate nada más que autoritarismo pueblos el de Morena, indígenas qué los terrible. vamos a Justamente consultar. los pueblos originarios y los pueblos indígenas Es un derecho de esas constitucional. zonas están y van a ser afectados y hoy por hoy están van a ser manifestándose. consultados. No, y si sucede esto de que Mañana los vamos a utilicen el recibir en el fracking, Congreso del Estado. pues van a hacer lo mismo que han hecho en otras ocasiones, reciben las propuestas, pero no las toman en cuenta. Eso es lo que hace Morena. Tomamos Eso en cuenta dijo las ahorita. propuestas mayoritarias, Para eso ganaron, no las para de tomar Movimiento decisiones. Ciudadano, No es claro. Movimiento Ciudadano. Hablamos una realidad que hoy por hoy Ganamos no para no gobernar, podemos hablar de para darle a justicia México social soberanía sin hablar de popular. justicia ambiental. Y lo que pretende hacer Estamos Morena de acuerdo en es eso. terrible. Nosotros nos hemos opuesto a eso. Pero yo te durante diría toda que la no vida. podemos tampoco adelantarnos, ahorita escuchando aquí a mis compañeros, yo creo que el suponer o presuponer una condición como la que dice aquí Marbeli, pues yo creo que es adelantarnos o no sé, ser pitonizos y ver el futuro. Yo creo que hay que esperarnos, yo creo que en otra condición, Es que no hay en otra un condición peor ciego que el que no quiere ver. política probablemente ya hubieran arrancado con el fracking y contaminar. Hoy Sin que se dice con consultar. mucha claridad, 2 habrá meses, consultas, habrá científicos, habrá Pero expertos. consultas para que al Y mira, final van a tenemos tomar, que lo hacer. acaba de decir Carlos. ¿Qué tiene que hacer México? ¿No hacerlo? No, ¿Y que no, yo Estados creo Unidos que nos cierre tendríamos un día que la estar puerta? conscientes. ¿Quieres que sigamos Y con otro? no Nunca debe ser el quiero, momento Carlos, idóneo. quiero que a México le vaya
vaya bien y que no se contamine ni el campo ni las aguas y que la gente tenga, sí, pero la forma en la que ustedes lo están haciendo, no están apostando por el futuro, están apostando por energías que dañan la naturaleza. No, Y tú lo sabes, mira, Carlos. déjame O sea, es que aquí explicarle- es pura demagogia. déjame explicarle No, yo creo que hay que estudiar muy bien. Movimiento Ciudadano, si no fuera eso, ¿qué A condición ver, científica nos permitiría a ver, en ser Movimiento autosuficientes? Ciudadano estamos dispuestos a escuchar las propuestas. Ya lo dijo nuestro senador Clemente Castañeda, que es el coordinador de los senadores. Necesitamos tener justicia social a través del ambiente, cuidar el ambiente, cuidar la naturaleza. Y para eso hay ya muchísimas técnicas, hay muchísimos países que apuestan por energías nuevas, que hacia el futuro vamos hacia allá. México no tiene que llegar tarde gracias a políticos viejos con formas de hacer política vieja, ¿no? Vamos por un nuevo México. Lo bueno que tenemos una gran presidenta que es científica, que es justamente experta. Sí, pero en el tiene tema este doble energético. discurso, hoy sí, hoy no. Mira, es te lamentable. explico y le explico al pueblo de San Luis Potosí. Fracking es fractura. Fracking es romper una roca. El problema es cómo rompes esa roca. Exacto, y Esa todo roca, lo que ocasiona en el el entorno. proceso pasado, hace 5 o 10 años, se inyectaban contaminantes. Aún se Ahora, sigue haciendo así. Sí, en Texas. porque ahí Aquí no está también va, prohibido. o sea- No, aquí está detenido. Eso no está pasando aquí. Aquí, ¿qué es lo que se está proponiendo? Explorar nuevas tecnologías como el fracking anhidro, que por ejemplo no utiliza agua. Por ejemplo, hay también nuevos químicos que son biodegradables y se pueden integrar al ecosistema. Hay también... Y va a haber contaminación, de Segundo todas punto, formas. el gasto de agua. Es muy importante porque se gastan miles y miles de litros de agua que México no tiene para hacer. Hoy Justo, se y puede la hacer poca que hay con se va a agua salada. contaminar. Se puede hacer hoy con agua salada y se puede hacer con 95% de reutilización. Es decir, explorar las nuevas tecnologías es lo que está proponiendo el gobierno federal. Lo contrario sería cerrarnos y decir, no, todo mal o todo bien. Aquí no es blanco o negro, es ciencia y ciencia al servicio del pueblo. 20 científicas y científicos de instituciones reconocidas, no son funcionarios del gobierno, son rectores de universidades, son científicos, son académicos y tienen un plazo de 2 meses para darle la cara al pueblo y explicarnos qué tipo de tecnologías son. Entonces yo creo que tenemos confianza en la presidenta más votada, más aprobada y digna representante de nuestro pueblo para descubrir nuevas alternativas tecnológicas que nos permitan darle a nuestro pueblo soberanía energética. Pero, perdón, yo nomás le agregaría, que adicional a lo que tú dijiste, hoy la condición del mundo es distinta a la de hace 6 años, a la de hace 1 año, hace 2 años. No podemos estar sujetos, México, a expensas de que podamos comprarle estos hidrocarburos, a otras naciones y que entonces cuando tengamos un conflicto con esa nación nos cierran las puertas. Yo creo que tenemos Entonces, que empezar. ¿están dudando ustedes de las habilidades de negociación de su presidenta? ¿O cómo? Ya lo dijeron los dos. Lo acaban de decir los dos. No, bueno, pero entonces están aceptando una esto, o sea, hoy los dos lo acaban de Donald Trump decir. se puede levantar con el pie izquierdo y tomar una decisión fuera de todo sentido. Sí, no, bueno, me queda claro qué piensan de su El presidente. gas es igual de contaminante que el petróleo, poco menos, pero también es una energía no renovable que no es el futuro verde. También se tiene que conquistar nuevas energías solares, pero la construcción de los paneles solares y de la energía eólica, de los molinos aquellos, también tiene que ver con contaminantes. Entonces, todo tiene que tener un justo equilibrio, tenemos que seguir explorando nuevos mecanismos, sobre todo tener bien claro, conquistar la soberanía energética de nuestro país a través de la vía que sea, con respeto a nuestros pueblos y comunidades indígenas que ya tienen conquistado el derecho con muchos años de lucha a la consulta. Ya lo dijo la doctora, aquí hay una cuenca, Tampico, que afecta en San Luis Potosí y que hay en la Huasteca muchos grupos que están activos en esto y decirles con mucha claridad, no se va a hacer nada, que la doctora lo dejó muy claro, que no se consulte a los pueblos y comunidades. Donde se pueda proyectar algún desarrollo será, 1, con nuevas tecnologías que no sean contaminantes, número 2, con consulta a los pueblos que estén en el lugar y número 3, siempre de frente al pueblo. Y de pensarse en una posible modificación constitucional o de requerirse, yo preguntaría, ¿la luna de miel seguirá o nos iremos a pleito en los grupos pues que son los aliados, Claro. ¿no? Los aliados de siempre? El PT ya dijo por ahí que no estaría de acuerdo en ampliar o legalizar un poco más lo que tiene que ver con fracking. Entonces aquí les pregunto, ¿visualizamos un choque más
en el bloque que está en el poder. Con esto nos vamos al corte en alta tensión. Estamos de vuelta en alta tensión y ha estado buenísima esta emisión y con tanto que comentar acerca del fracking y quienes consideran que se estaría pues sacrificando una parte de la agenda ambiental, otros hablan de una evolución precisamente en las estrategias, en los mecanismos, y esto se mantiene sobre la mesa. ¿Habrá ruptura una vez más? ¿Habrá pelea en los grupos que han sido pues tradicionales aliados cuando pensamos en este tema? ¿Quién guste comenzar? Si me permites, César. por alusiones. Mira, decirte que yo creo que la alianza legislativa federal y a veces aquí local que hemos tenido con el PT y con Morena, yo creo que no está en riesgo. Yo creo que el Partido Verde ha sido muy claro. Nosotros vamos a ir con la presidenta de México en las decisiones que al país convengan. Y creo que si al final hoy se puede acreditar que científicamente, tecnológicamente y ambientalmente existe una condición para que el Partido Verde vaya con la presidenta y acompañemos esta reforma a alguna ley o a la Constitución, seguramente la acompañaremos. Entonces yo no veo que haya un riesgo y ha habido diferencias porque desde luego venimos de corrientes distintas, representamos a poblaciones diversas, pero no existe desde mi visión una ruptura como se quiere hacer ver con Morena. Creo que hoy las decisiones han sido muy sólidas y además en consenso, y yo concluiría con eso. Yo creo que al final esperaremos esas mesas de debate, el análisis de los científicos, que será importante, seguramente se discutirá al seno del Partido Verde, y finalmente, insisto, si hay una condición que le permita al país autosuficiencia, que le permita al país una condición de mejora sin contaminar, seguramente el Partido Verde irá en alianza con la presidenta Claudia en este sentido. Y entonces desechar cualquier especie de, digamos, tensión ideológica que se ha insistido que era como una especie de herencia, ¿no? También. Yo creo que encuentra su justo equilibrio y mira, nosotros te lo podemos platicar porque propusimos una reforma constitucional a la Constitución de San Luis Potosí, justamente en este sentido, buscando darle eco a las voces de defensa del equilibrio y de la naturaleza, sí, pero también de una ciencia que restaure. Todo impacto humano, toda práctica humana, toda, digamos, sociedad genera un impacto ambiental. ¿Cómo haces que ese impacto ambiental, primero, sea menor y segundo, sea posible su restauración? La reforma constitucional que proponemos lo que hace es prohibir cualquier práctica extractiva que no se pueda, digamos, generar una renovación, que no se pueda recomponer lo que generó. Si se puede recomponer, adelante. Se podrá generar permisos, habrá toda una reglamentación federal, pero en materia de actividades extractivas no queremos que vuelva a pasar lo que pasó con Cerro de San Pedro y que en los gobiernos panistas se acuerde el pueblo de San Luis Potosí porque ya no tenemos cerro, gracias a los gobiernos del PAN, gracias a los gobiernos del PRI que nos entregaron nuestros recursos naturales en manos de empresas extranjeras que se comieron todos nuestros recursos naturales y se los llevaron al extranjero. Lo que necesitamos es defender nuestros recursos naturales, sí, pero para ponerlos al servicio del pueblo de México y de San Luis Potosí. Ahora que nuestro propio estado puede tener una reserva de gas importante, pues el pueblo tiene que estar bien consciente de las diferencias entre las prácticas del fracking, cuál es el riesgo del gasto de agua, cuál es el riesgo de contaminantes, ¿para qué? Solo para hacer un problema, no, para que se solucione, para que no se contamine y que para que podamos encontrar nuevas prácticas, porque para eso es ese gas, para ponerlo al servicio del pueblo de México de una manera que no se contamine y que cualquier impacto ambiental que pueda tener sea menor y se pueda llegar a resolver con alguna práctica de recomposición. Y porque al este del país hay algunos sectores campesinos que dicen, debido a la práctica, estamos viendo que se pierde todo lo que nosotros producimos. Pensamos en limón, pensamos también en naranjo, y esto es un tema que nos hace pensar si el rechazo del PT no tendría pues cierto arrastre, y ello al referir que una propuesta antes de consolidarse, bueno, la veamos consolidada en realidad, pero como en un naufragio.
eso no es algo que se percibe que podría pasar regresando a la parte política y no técnica. Bueno, totalmente, ya lo decíamos en un inicio, tener este doble discurso, primero decir que no, negarte fuertemente, y era de las cosas que se le admiraban a la presidenta Claudia Sheinbaum, y hoy hacer esta convocatoria para analizar esto, pues ya nos queda claro que hay muchísima presión política y que no, repito, no se está buscando favorecer al pueblo, se está buscando precisamente tener estos cotos de poder y pues está franqueando todo. La realidad hoy es justamente eso, tener una propuesta de transición energética que nos conlleve a una responsabilidad también generacional. Creo que hoy por hoy seguimos hablando de energías del pasado, energías fósiles que han contaminado increíblemente. Probablemente también la construcción de todas estas torres eólicas, y como lo puntualizaba Carlos, también generan contaminación, pero es menor el impacto y el beneficio que se tiene a largo plazo es mayor. Vemos grandes potencias que han rechazado el fracking por completo y que por el contrario se han establecido estos proyectos verdes, de economía verde, de energía verde, y que esos son los proyectos del futuro, que los llevan a estar en una posición distinta. Y repito, México no puede llegar tarde a estos procesos. Hay muchísimo en juego, sobre todo pues la estabilidad de todos estos pueblos, ya de comunidades indígenas que están manifestándose y bien, o sea, yo creo que están en todo su derecho de hacerlo y negarse a este terrible acontecimiento que pudiéramos llegar a tener. Entonces, creo que tendremos que exigir más bien mirar hacia el futuro y buscar también un desarrollo sostenible económicamente basado en todo lo verde, en todo energías renovables, energías sustentables, porque ya lo viejo ya está atrás. Tiempo. 30 segundos cada quien para conclusiones. César Arturo Lara Rocha, diputado local del Partido Verde Ecologista. Gracias. Miren, la condición del mundo hoy no es igual hace un año, hace una semana, hace 5 años. Se tienen que tomar decisiones en beneficio de la nación. Estén seguros que desde el Partido Verde se tomarán las decisiones más responsables, atendiendo la parte técnica, no poniendo en riesgo el medio ambiente y siempre viendo por el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, diputado local del Partido Verde Ecologista de México. Marbeli Costanzo Rangel, retomamos también para conclusiones, presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano. Gracias, Paulina. Pues nada, recordarles que no hay justicia social sin justicia ambiental, y creo que aquí no podemos quitar el dedo del renglón y seguir presionando para que definitivamente cambiemos estas estructuras a algo que favorezca al pueblo, ¿no? Y sobre todo a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas que están en esta zona más afectada, que es toda la Huasteca. Es parte de la Huasteca, pero afecta a todo, porque al final del día el pase de los ríos pues llega a toda esta zona. Entonces, bueno, recordemos esto y pongamos siempre en tela de juicio lo que se dice, lo que dice la presidenta y lo que dicen sus voceros y representantes. Muchísimas gracias, Marbeli Costanzo Rangel. Carlos Artemio Arreola Mayor, presidente del Consejo Estatal de Morena. Gracias. Decirle al pueblo de San Luis Potosí que pueden estar tranquilos porque aquí no se va a hacer nada que no se consulte y que no se informe. El fracking es romper una roca que contiene gas. Ese gas se pone al servicio del pueblo de México y lo que queremos es que se haga de una manera sin contaminantes. Hoy en día existen energías y tecnologías como anhidro, que es sin agua, cómo recuperar el 95% del agua que se gastaba, cómo el poder también diferenciar el contaminar con agentes que son perjudiciales para la naturaleza o bien con agentes biodegradables. Esto se está estudiando por académicos, por universidades, y en 2 meses nos van a rendir un informe donde podremos estar en materia de decidir dónde sí, dónde no, dónde llevar a cabo consultas, dónde llevar a cabo propuestas. Por lo pronto en el Congreso del Estado estaremos recibiendo el día de mañana a un grupo, mi compañera Nancy organizó un foro de análisis de todo esto porque el pueblo tiene que estar despierto, el pueblo tiene que estar consciente. Llamamos a todos a discutir este tema que se va a construir de la mano del pueblo de San Luis Potosí. Todos críticos, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales para las próximas generaciones, pero también tenemos que conquistar la soberanía energética para nuestro país. Muchísimas gracias. Ante la oportunidad del fracking en México, evidencia científica, también un trabajo integral
y gracias por la postura de cada uno, cada una también, durante esta emisión especial de Alta Tensión. Gracias a Carlos, gracias a César, gracias a Marbeli. Muchas gracias, A Paulina. ustedes que han sintonizado Alta Tensión, recuerden la repetición 10:30 de la noche. Así nos vamos.